Saludos, audiencia de Radio Faro de Gracia. Le habla Jorge Altieri, el pastor de la Iglesia Bautista Faro de Gracia en Milford, Delaware, y también director general de la emisora Radio Faro de Gracia. En esta ocasión tenemos la grande oportunidad y bendición de poder platicar con dos hermanos en la fe, el hermano Luis Soto, que es pastor en la iglesia Gracia Eterna. Gracia Eterna. Gracia Eterna allá en Utah. Y tenemos a nuestro hermano Rodrigo Ávila, que es uno de los hermanos que persevera aquí en la iglesia Grace Community Church en Los Ángeles, California. Así que le damos la bienvenida a Luis. Gracias. Le damos la bienvenida a Rodrigo. Gracias, Jorge. Y en esta ocasión nosotros vamos a tratar de hablar acerca de un tema que, aunque para muchos es considerado un tema secundario en cuanto a doctrina bíblica, entiendo que no deja de ser importante, aunque sea un tema secundario. ¿Por qué? Por las implicaciones que este tema tiene en la vida del creyente y en la vida de una iglesia. Y ese tema trata acerca de lo que se conoce como el cesacionismo. Vamos a definir qué es el cesacionismo desde una perspectiva bíblica. Luego vamos a hablar acerca de cuáles son algunas de las dificultades que presenta la posición del continuismo y cómo aún entre grupos reformados se habla y se trata de hacer una hermenéutica basada en un continuismo de los dones del Espíritu Santo. Así que les damos la bienvenida nuevamente. Y yo creo que la mejor pregunta que podemos hacer para empezar este segmento y esta conversación es hablar de lo que el cesacionismo no es. Muchas veces esta pregunta se hace una caricatura de este tema y se presenta de una manera que realmente no es lo que este tema o este concepto de cesacionismo significa. Así que quisiera comenzar contigo, Rodrigo, y luego vamos con donde Luis para hablar de qué no es el cesacionismo, para poder luego hablar de qué sí es el cesacionismo. Me parece muy buena pregunta la que tú estás haciendo, Jorge, porque yo, por mi experiencia, he visto que, por lo menos en las redes sociales, hay una ignorancia sobre respecto a lo que es el cesacionismo. Entonces uno a veces se encuentra con muchos argumentos de hombres de paja que tratan de achacarle a este sistema, a esta posición, algo que no es. Pero gracias a Dios tenemos a alguien que ha escrito precisamente sobre este tema, y es un profesor que yo tuve en el seminario. Su nombre es Nathan Busnes, y la verdad que él es un experto en este tema, un experto en la historia de la iglesia, y él hace un poco tiempo atrás él trató esta misma pregunta. Así que lo que yo quiero hacer ahora es simplemente revisar los mismos puntos que él hizo. Entonces, uno de los puntos que él hizo para decirnos lo que el cesacionismo no es, él dice, el punto número 1 es que el cesacionismo no es antisobrenatural, ni tampoco niega la posibilidad de los milagros. Y eso es algo que yo constantemente escucho. O sea, básicamente yo escucho, bueno, el cesacionismo niega los milagros, niega que Dios sea soberano, niega que Dios esté haciendo milagros hoy en día. Por lo tanto, es una posición errada, y es algo que yo constantemente escucho. Y realmente, como cesacionistas, nosotros no enseñamos ni creemos esas cosas. Creemos que Dios es soberano, creemos que Dios puede hacer lo que Él quiera en este tiempo. Pero lo que estamos diciendo básicamente es que los dones milagrosos han cesado. Y bíblicamente hablando, históricamente hablando, podemos concluir que cesaron en algún tiempo, se dice, el primer siglo. Durante el primer siglo. Esa es una de las objeciones. O sea que no es una negación de la capacidad de Dios como Dios omnipotente de poder hacer milagros, sanidades, prodigios en el día de hoy, sino que cuando hablamos del cesacionismo nos estamos refiriendo específicamente a ciertos dones que la Biblia presenta, específicamente en 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14, Perfecto. Donde habla acerca de ellos, y estamos hablando del uso y de la función o el propósito de esos dones en un periodo específico de la historia bíblica y luego de la historia de la iglesia. Luis, ¿qué no es el cesacionismo? Pues mira, yo creo que la pregunta que siempre se hacen es que si nosotros creemos, un cesacionista cree que Dios sigue haciendo milagros. Y esa no es la pregunta. Sabemos que Dios sigue haciendo milagros conforme a su propósito soberano. La pregunta es si la forma en que Dios está llevando a cabo la manifestación o la operación de sanidades es la misma que utilizó o que se manifestó en el tiempo de los apóstoles.
Por ejemplo, si nosotros vemos cómo se manifiesta hoy los milagros y lo comparamos cómo se manifestó en el tiempo donde dice la palabra, las señales de apóstoles eran evidenciadas, claramente tenemos que darnos cuenta que no es igual. La forma en que opera hoy en día la iglesia en cuanto a los dones no es igual a la forma en que operó la iglesia primitiva. Entonces la pregunta no es si Dios hace milagros. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue manifestando su gracia y su voluntad conforme a Él soberanamente, como bien acaban de decir, lo ha determinado. Sí. El punto es, Dios usa los mismos medios que utilizó en el tiempo de la iglesia primitiva, y la respuesta es no. Entonces, alguien que crea o no crea en los dones espirituales para el tiempo de hoy tiene que responder, hoy no se manifiesta de la misma forma. Inclusive ya nosotros vemos cuando va caminando la historia de la iglesia, en el tiempo donde en Santiago dice, si hay algún enfermo entre vosotros, no dice llame a aquellos que tengan el don o las señales o de sanidad, sino dice llame a los ancianos de la iglesia. Entonces ahí vemos que hay una diferencia marcada a través de la historia de la iglesia. Dice llama a los ancianos de la iglesia, y no dice y crean en el sentido de que tengan una señal que va a ser manifestada ahí, sino dice y oren. Y la oración de fe, y comienza a hablar acerca de la oración. Entonces ahí vemos que ya hay una transición en medio de la iglesia, donde si hay un enfermo, llaman a los ancianos para que oren, para que Dios responda conforme a su voluntad soberana. Es correcto. Entonces, porque si lo interesante es que si hubiese ese don estuviera vigente en su totalidad en el contexto de Santiago, bueno, entonces para que llamar a los ancianos, mejor llamen a la persona que tiene ese don en específico para que entonces lleve a cabo la sanidad o el milagro necesario. Exacto. Pero Rodrigo, surge una pregunta. Específicamente cuando hablamos de la cesación de dones, ¿nos estamos refiriendo específicamente a qué dones? Porque en el libro de Romanos y en el libro de Corintios habla de una multitud de dones. Así que ¿a qué nos referimos específicamente cuando hablamos acerca de la cesación de ciertos dones? ¿Qué dones fueron los que cesaron? Eso es otra cosa que es muy importante de notar, de dejar muy en claro, porque a veces uno de los ataques hacia esta posición es que los cesacionistas están diciendo que todos los dones del Espíritu han cesado, y eso no es lo que estamos diciendo. Simplemente estamos diciendo que aquellos dones milagrosos que Dios concedió en el pasado ya no están ahora con nosotros, el don en sí mismo. Y específicamente los dones los dones milagrosos o de revelación a los cuales nos referimos son el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de profecía y el don de sanidad. ¿Puede Dios sanar hoy día? Por supuesto que sí, pero Él ya no usa sanadores, porque como dijo muy bien Luis, la capacidad que Dios dio en el pasado tenía un propósito. Dios no dio los dones, la capacidad de hacer milagros solamente porque sí. Él tenía un propósito para hacerlo. Y ese propósito ya se ha cumplido, diría yo, con la terminación de la escritura, del canon bíblico. ¿Y cuál sería el propósito principal, específicamente de esos dones que menciona Rodrigo? ¿Cuál era el propósito de ellos? ¿Esos dones eran diferentes a los otros dones? ¿Cómo se le conocía a esos dones? Es bueno que nosotros citemos la escritura, porque uno de los argumentos del ara continuista, nuestros hermanos continuistas dicen, es que yo no puedo sustentar el cesacionismo con la Biblia. Correcto. Entonces dice, como yo no puedo sustentar el cesacionismo con la Biblia, por lo tanto, yo no puedo creer el cesacionismo. Correcto. Pero, de alguna forma, la palabra misma, cuando nosotros leemos 2 Corintios capítulo 12, versículo 12, Pablo dice, con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, y aquí está hablando acerca de esas señales de apóstol, por señales, prodigios y milagros. Así que esas son las señales que Pablo está hablando de, que son señales de apóstoles, y esas señales traían revelación. En Hechos capítulo 2, versículo 43 y Hechos 5:12 vuelve otra vez a dejar claro ahí que los milagros eran hechos por manos de los apóstoles. Nosotros no vemos que en medio de la manifestación de la obra del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, toda la membresía de la iglesia operaba en estos dones. Aquí está hablando de que estas señales eran operadas y hechas por manos de los apóstoles, no por toda la iglesia. Así que los apóstoles eran quienes traían esta revelación. Y también es bueno aclarar de que a través de toda la iglesia
de toda la historia de Dios desde el Antiguo y Nuevo Testamento, a veces se ha pensado que siempre ha sido una operación masiva de milagros. Todo el tiempo, en todo el tiempo. Y no ha sido así, solamente ha sido 3 periodos en el sentido donde estuvo Moisés con Josué, estuvo Elías y Eliseo, y Jesús y los apóstoles. Entonces no vemos que fue todo el tiempo esa operación de milagros. Solamente hubieron ese tiempo. Y ese tiempo donde como nunca se manifestaron milagros, fue el tiempo donde Jesús y los apóstoles estaban dejando establecida lo que es el fundamento de la iglesia. Y todos estos dones tienen que ver con una señal que traía revelación a la iglesia. Por ejemplo, el don de lengua, la misma palabra dice que era por señal, no a los creyentes. Dice, eran por señal a los incrédulos. Entonces, todas estas señales estaban manifestando el cumplimiento del establecimiento de Cristo, el reino de Dios y la iglesia. Así que no podemos pensar que esta operación de señales todo el mundo las tenía. Correcto. Inclusive en el tiempo de Moisés fue igual. No era que todo el pueblo manifestaba lo que Dios manifestó a través de Moisés. Correcto. En el tiempo de Jesús con los apóstoles no era que toda la iglesia operaba en estas señales que la Biblia habla aquí, señales de apóstol, sino que, como que valga la redundancia, la palabra dice señales de apóstol. Entonces, todas estas manifestaciones, lo que es la operación de señales, prodigios, milagros, las lenguas, estaba hablando de una señal que estaba evidenciando que lo que el Mesías había prometido, o lo que se había hablado del Mesías prometido, se estaba cumpliendo en la iglesia. Y nosotros vemos esa operación igual en las lenguas, donde habla 3 grupos específicos en todo el libro de los Hechos, donde estaba dando testimonio, judíos y gentiles, de que esa señal, esa salvación estaba llegando a todo lugar. Y ahí está hablando claramente que esa operación de lenguas era idiomas, que estaba dándose el cumplimiento de lo que pasó en Babel. ¿Qué pasó en Babel? Fue dispersado como causa del juicio. ¿Qué pasa en Hechos capítulo 2? Dios vuelve a reunir para sí ese pueblo. Termina Apocalipsis diciendo gente de toda lengua, tribu, nación. Entonces es un testimonio o una evidencia pública que el Mesías prometido era el que había venido. Entonces cada una de esas señales traía revelación. Por eso que en el día de hoy, si hablamos de lengua, estamos hablando de que tiene que haber nueva revelación en la iglesia. Si estamos hablando de una profecía, como lo vieron en los apóstoles, estamos hablando que tiene que haber una nueva revelación en la iglesia. Y eso estaría contrario a lo que nosotros vemos en Apocalipsis. Si alguno añade, si alguno quita, ya tenemos toda la revelación que necesitamos. ¿Cuáles serían, Rodrigo, algunas implicaciones de lo que la posición continuista presenta, específicamente en cuanto a estos dones que mencionaste y Luis mencionó, lengua, profecías, don de interpretación? ¿Cuáles serían algunas de las implicaciones que tal vez la persona que sostiene el continuismo enfrentaría? Porque hoy hay una popularidad muy grande dentro de ciertos círculos reformados que son hermanos en la fe, pero han abrazado de una manera u otra lo que la posición continuista presenta. ¿Por qué esto es así? ¿Cuál es la problemática que ellos ven en tal vez aceptar la posición cesacionista, no solamente desde una perspectiva bíblica, sino también desde una perspectiva histórica? Sí, yo creo que en primer lugar me gustaría señalar que para mí es una contradicción el que muchos de estos grupos, que son hermanos que respetamos y queremos mucho, de los cuales aprendemos, existe una contradicción en el sentido de que nos hacemos llamar reformados, que amamos y seguimos las doctrinas de la Reforma, por lo menos las más importantes, las 5 solas, y nos olvidamos quizás de que una de las 5 solas es la sola Escritura. Y amarrada a esa Escritura también está la doctrina de la suficiencia de la Escritura. Y si creemos realmente en la sola Escritura, creemos también en la suficiencia de la Escritura, debemos concluir de que los dones milagrosos, específicamente aquellos de lenguas y de profecía, han cesado. No podemos decir que la Escritura es suficiente por un lado, no podemos levantar la bandera de la sola Escritura, pero en el otro lado decir que Dios sigue dando revelación. Yo encuentro algo que es muy, muy básico, muy sencillo de entender. O crees que la Escritura es suficiente, o crees que necesitas nuevas revelaciones de Dios, extrabíblicas. Uno, yo creo que tiene que escoger una o la otra, pero no puede quedarse con las dos, no se puede.
Entonces tú hablas de las implicaciones de aceptar que Dios sigue dando revelaciones. A mí realmente me causa mucha preocupación. Y me causa preocupación por lo siguiente. Porque una de las cosas que yo vi y que amé cuando empecé a ver las doctrinas de la gracia y la historia de la iglesia y la teología y todo lo que envuelve el estudio de la Biblia y de la Reforma y todas esas cosas, es que empecé a notar los abusos del movimiento carismático y de los abusos que habían en ciertas iglesias pentecostales o carismáticas, donde se hace un abuso de lo que es el don de lenguas y la profecía. Entonces, gracias a Dios pude ver que mucho de lo que se hacía ahí no era bíblico. Y cuando yo llegué a como ya dije, al movimiento reformado, me di cuenta que ahí no sucedía mucho. Pero luego veo que hay hermanos continuistas que están abrazando esta posición de alguna manera, y lo que he notado es que realmente no son consistentes con lo que ellos creen. Sabemos que ellos dicen que Dios sigue dando revelación a través de sueños o visiones o una impresión. Un pensamiento que llega a tu mente, pero uno va a sus iglesias y no hay nada de eso. Hacen lo mismo que hacemos nosotros los cesacionistas. Abren la Biblia, predican expositivamente, el énfasis es siempre en la Biblia, pero por una razón que yo no entiendo, ellos dicen Dios sigue hablando, sigue dando sueños. Y esta es la implicación, y esta es lo más problemático para mí, es que aquellos hermanos, maestros, buenos, sabios, maduros, con preparación teológica, no son inconsistentes, pero eso es bueno, porque en sus iglesias son ordenadas, no existe ninguna de estas manifestaciones, pero ¿qué va a pasar con aquellos que vienen después de ellos? Correcto. Con las nuevas generaciones, que no tienen la madurez, la preparación, el tacto de ellos. Ellos quizás no van a ser inconsistentes como ellos. Ellos van a decir, bueno, si nosotros realmente creemos en que Dios sigue dando profecías, yo quiero profecías en mi iglesia. Correcto. Si Dios nos sigue dando el don de milagros y de sanidad, yo quiero ver eso en mi iglesia. Y con las lenguas y con la interpretación de lenguas es lo mismo. Y lo que va a suceder naturalmente, y espero estar equivocado, es que alguien en el futuro, un muchacho joven, va a querer ser consistente y va a querer ver todo eso en la iglesia. Y con el tiempo, yo les aseguro de que el movimiento reformado se va a corromper de la misma manera, con el tiempo, gradualmente, de lo que vemos ahora en el movimiento carismático y pentecostal. ¿Ya ha pasado? ¿Ya ha pasado dentro de la Reforma? Por supuesto, y eso me causa mucha preocupación. Porque vamos a ver a gente, pastores jóvenes, predicadores, diciendo que Dios le reveló algo, que Dios le dio un sueño, y pidiéndole a la gente que busquen revelaciones extrabíblicas. Y yo sé lo que algunos me van a decir, Rodrigo, tú estás exagerando, estás diciendo cosas que no sabes, no tienes ideas, en qué te basas para hacer esas cosas. Y yo digo, tienes el ejemplo de Mark Driscoll. Si ustedes han visto un video que él hizo, donde él habló de unos sueños, de unas visiones que él tenía. Sí, cuando daba consejería bíblica. Horrible ese video, horrible. Si tú lo escuchas bien, yo lo tengo en mi canal traducido y le robé el título del video a Phil Johnson. Visiones pornográficas. Sé que suena horrible, pero si ustedes escuchan ese video se van a dar cuenta de lo que él está diciendo. Él está diciendo básicamente que Dios le muestra a él situaciones de pecado sexual. Adulterio, fornicación, abusos de niños en sectas, y él dice que él lo ve todo como en una pantalla de televisión. Entonces, ¿qué es eso? A eso vamos a llegar. ¿Por qué? Porque Mark Driscoll es una persona que no es madura, una persona que es más agresiva, y una persona que vio y dijo, bueno, si Dios nos sigue dando estos dones milagrosos, yo los quiero ver en mi iglesia, y está siendo consistente con lo que él cree. Claro. Entonces, como lo vemos a ver, así vamos a ver muchos más, lamentablemente, si a esto no se le pone un parelé, como decimos, un stop. O sea que hay como un círculo que se vuelve a repetir, porque a finales del 1800, principios del 1900, con la introducción del movimiento pentecostal, muchas de estas iglesias históricas, por ejemplo, incluyendo lo que se conoce como las iglesias metodistas, wesleyanas, todavía guardaban ese aspecto de la cesación de los dones,
o por lo menos no lo veían de la manera en que hoy lo entiende el movimiento pentecostal y carismático, pero luego vemos con la introducción de esta creencia y de esta teología lo que el movimiento pentecostal comenzó a principios de 1900 y luego en 1960 lo que el movimiento carismático tomó de la teología pentecostal, de la continuidad de los dones, y hoy vemos hoy en día los efectos de esa situación. No es como que ellos han mejorado su comprensión o su práctica errada acerca de esto. Claro. Y entonces creo que, como dice Rodrigo, va a pasar lo mismo en muchos de estos círculos reformados continuistas que desean experimentar o abrazar la misma teología pentecostal carismática. En el futuro no solamente va a pasar de simplemente sostener la posición, sino que van a tener que obligatoriamente comenzar a aceptar las prácticas que a lo mejor años anteriores consideraban como prácticas no bíblicas, eventualmente terminan aceptándolas. Y se renuevan porque, por ejemplo, decimos, mira, no es que yo crea que sí, que se manifieste igual que en el Nuevo Testamento. Ajá. Entonces le ponemos, lo tratamos de reformar. Es decir, por ejemplo, en algunos lugares que he conocido, se ha dicho, mira, nosotros creemos en que si una persona se levanta hablando en lengua, tiene que ir primero donde el pastor y el pastor decir si lo que está diciendo es real o no. El asunto es, ¿así era que se practicaba este don en el Nuevo Testamento? Negativo. Absolutamente no. Entonces no era, ve, si tiene una revelación en lengua, ve donde el pastor, que el pastor decida si es una revelación de acuerdo. Entonces, si no era la práctica así en el Nuevo Testamento, ¿por qué nosotros estamos reinventando esa práctica? Claro. Por ejemplo, y si sucede igual, algunos dicen, si tienes una profecía para alguien, primero se la tienes que decir al pastor, y el pastor decide si tú le puedes decir esa impresión, o porque ya no le llaman profecía, sino una impresión del Espíritu, correcto, y tú se la das a esa persona. El asunto es, así operaba la profecía Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Obviamente no. Entonces, si no estamos creyendo que lo que se reveló en el Nuevo Testamento debe ser aplicado igualmente para la iglesia actual, entonces tampoco estamos creyendo en la práctica de ese don. Hemos de decir, ha cesado, pero yo la estoy reinventando a mi forma. Reinterpretación del don, exactamente. Correcto. Pero no era la forma que operaba el don en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, si alguno tenía una profecía, dice que la trajera. Y claro, dice, y los demás juzguen. Y algunos dicen, porque si juzga es porque puede ser que es lo que cree la mayoría de nuestros hermanos continuistas. Si la juzga es porque había una posibilidad de equivocarse. Correcto. Y eso no es lo que está diciendo la palabra ahí. No era si la juzga es porque era falso o verdadero. Y si era falso, eras catalogado como un falso profeta. Correcto. No como que, bueno, fallé, pero tengo chance de tal vez las próximas sí ser buena. Correcto. Entonces, no, si la juzga es porque eres falsa la profecía o es verdadera. Entonces, en el día de hoy decimos, no, se juzga porque hay que ver si la pegó o no la pegó. Es decir, si lo que dijo era de Dios o no. Por ejemplo, Jorge, yo tengo una impresión del Espíritu y si se da, pues era de Dios, y si no se da, pues era en la carne. Pero si no se da, eres catalogado como un falso profeta. Según la Biblia. Según la Biblia. Correcto. Y de acuerdo a lo que compete el don profético. Correcto. Entonces, ahí se ha reinventado o reinterpretado los dones aún de los que dicen que está en práctica en el día de hoy. No es el que estaba en el Nuevo Testamento. Claro. Hay una realidad histórica actual que no podemos negar. Y es que el 80% del cristianismo en Latinoamérica, específicamente en el contexto del cual nosotros venimos, sostiene el continuismo, es de teología pentecostal carismática. ¿Cuánta presión ustedes creen que ejerce esa realidad de que la mayoría de las iglesias en nuestros países sostienen esta posición? ¿Cuánta presión ustedes creen que eso ejerce sobre los grupos reformados que desean de alguna manera sostener esta posición? ¿Será porque encuentran que sosteniendo esta posición van a ser un poquito más agradables para poder atraer lo mejor de dos mundos, dicen en Puerto Rico? Lo mejor de dos mundos. Sí. Rodrigo, sí. ¿Crees que hay como un miedo a sostener lo que la Biblia enseña y la historia confirma por miedo a un rechazo total de estos grupos? Yo creo que por ahí va una de las razones por las cuales esta posición continuista está haciéndose cada vez más popular. Porque yo creo que yo no puedo juzgar a las personas individualmente,
Pero yo creo que definitivamente esa yo creo que es una de las razones, porque como tú dices, la gran mayoría de los pentecostales de las iglesias en Latinoamérica son pentecostales o carismáticos. Entonces, Correcto. si nosotros como movimiento reformado decimos no, absolutamente todos los dones milagrosos han cesado y de ahí no nos mueven, ya le cortamos toda participación o diálogo con los carismáticos. Entonces, yo creo que está ese temor de que los carismáticos rechacen eso y ya no existan puentes, ni diálogos, ni nada. Claro. Pero uno que tampoco es la idea. Tampoco, no estoy diciendo lo contrario, pero como dice Luis, vamos a la Biblia, veamos cuáles son los dones milagrosos, cómo son definidos en la Biblia y comparémoslo con lo que vemos hoy en día. Pero realmente yo creo que eso es una presión por querer agradar a este movimiento, porque es un movimiento masivo, poderoso, gigante. John MacArthur presenta ese mismo argumento en los capítulos, y él presentó números, estadísticas, diciendo que la gran mayoría en este grupo siguen el Evangelio de la Prosperidad y una serie de herejías. Y cuando él dice que la mayoría del movimiento está errado y es un movimiento herético en general, lo destrozaron casi. Pero la verdad es que él está hablando con números y con estadísticas. No está diciendo que todos los carismáticos son iguales, ni que todos no son creyentes. Simplemente basado en estadísticas y en números, él dice que es un movimiento problemático, que está basado en errores principalmente. Entonces, existe esta presión que si uno habla de esos términos, a uno le va a llegar, lo van a atacar, lo van a tratar de divisorio y todas esas cosas. Entonces, yo entiendo perfectamente que existe esa presión. No es fácil ser cesacionista debido a toda esta presión que existe, no solamente de la gente que está fuera del movimiento reformado, pero también con los reformados continuistas. Correcto. Una de las acusaciones que le lanzan a aquellos que sostenemos la posición cesacionista es que nosotros limitamos al Espíritu Santo o lo controlamos o lo metemos en un cajón. Pero lo interesante es que aquellos que sostienen la supuesta libertad del Espíritu que le dan, ellos no se están dando cuenta que la obra que supuestamente el Espíritu Santo está haciendo en medio de ellos no los está llevando hacia una verdad bíblica, sino que los está llevando al descontrol, al frenesí, a prácticas extrabíblicas, antibíblicas, a todo tipo de herejías. Entonces hay que ser sincero. Si uno está en ese movimiento y en esa posición, hay que ser sincero y ver a dónde nos ha llevado como comunidad de fe, a dónde esto nos ha llevado en los últimos 100 años. Y amamos al Espíritu Santo. Es la razón por la cual ser cesacionista no es no creer, inclusive que se lleva hasta un extremo de decir, bueno, si tú eres, los cesacionistas no creen en la manifestación del Espíritu. Correcto. Aquellos que no creen en la manifestación del Espíritu no se pueden llamar primeramente ni siquiera creyentes. Porque si no creen en el Espíritu no puedes llamarte creyente. Correcto. Entonces, ese no es el punto. El punto es nosotros creemos porque amamos al Espíritu Santo. Honramos la obra del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, es que nosotros estamos sacando el tiempo para hablar de estos temas. Correcto. Porque queremos que el Espíritu Santo sea honrado y no le estemos achacando la obra al Espíritu Santo, es una palabra atribuyendo la obra del Espíritu Santo a lo que no es el Espíritu Santo. Entonces, una de las cosas que el Espíritu Santo hace es precisamente apuntar a la persona de Jesús. Dice, Él vino a dar testimonio. El Espíritu Santo no da testimonio de sí mismo, da testimonio de Jesús. Entonces, una iglesia que nosotros podamos ver la manifestación del Espíritu, es una iglesia precisamente que apunta a Cristo. La centralidad es Cristo. La gente vive para honrar a Cristo y no es necesariamente lo que nosotros vemos que se da en la mayoría de iglesias carismáticas. Una obra que no es del Espíritu, se la atribuimos al Espíritu Santo. Y ese es el gran peligro en el cual nosotros corremos si no podemos traer a la mesa lo que realmente son estos dones y cómo opera el Espíritu Santo a través de la iglesia en el día de hoy. Que sigue operando. La iglesia no existiría sin el Espíritu Santo. Los ministerios no podrían operar sin el Espíritu Santo. El pastorado no podría existir sin el Espíritu Santo. Entonces el punto no es en el día de hoy si nosotros creemos en la manifestación del Espíritu. Claro, Él es el que salva a través de los sermones. Es el que puede traer un compungir de pecado. Es quien hace la obra de la regeneración.
Así que definitivamente no es que no creemos en el Espíritu Santo, creemos en la manifestación del Espíritu Santo tal y cual nosotros entendemos a través de la palabra que nos ha dejado en el día de hoy. Dios se sigue manifestando. Nosotros como personalmente, yo he visto Dios sanando mi cuerpo, he tenido la oportunidad de ver hermanos nuestros en la iglesia, ver sanidad de un cáncer en medio de nosotros. No significa eso que el cesacionismo no cree que Dios puede seguir operando. Inclusive hay algunos hermanos, pastores amigos, que dicen, mira, los cesacionistas son cesacionistas hasta que necesitan oración por un familiar. Ahí nosotros vemos que hay una mala interpretación de lo que esto significa. Correcto. Porque definitivamente oramos por nuestros familiares, hemos visto a Dios en su gracia responder a oraciones en sanidad, pero eso no significa que nosotros estamos diciendo que la operación de ese don, de acuerdo a lo que fue en el Nuevo Testamento, como una señal, que cualquiera sabe, cesaron los apóstoles, cesaron las señales con ellos. Se está ahí. Es poner en perspectiva la obra del Espíritu Santo de acuerdo a lo que Dios nos ha dejado a través de su palabra para la iglesia de hoy. Amén. ¿Rodrigo? Sí, me permite compartir una cita de Nathan Busnetz. Sí. Él básicamente contestó la pregunta o el ataque al cesacionismo, que dice que el cesacionismo es un ataque a la persona o a la obra del Espíritu Santo. Y es así como él responde. Dice, de hecho, todo lo contrario es cierto. Los cesacionistas están motivados por el deseo de ver al Espíritu Santo glorificado. Amén. Les preocupa que, mediante la redefinición de los dones, la posición continuacionista degrada la naturaleza extraordinaria de esos dones, lo que reduce la obra verdaderamente milagrosa del Espíritu en las primeras etapas de la iglesia. Lo que dice acá me parece perfecto, porque le dan el clavo. Él continúa y dice, los cesacionistas están convencidos de que, mediante la redefinición de la sanidad, la posición carismática presenta un mal testimonio al mundo entero cuando los enfermos no se sanan. Mediante la redefinición de las lenguas, la posición carismática promueve un tipo de jerigonza sin sentido que va en contra de todo lo que sabemos sobre el don bíblico. Mediante la redefinición de la profecía, la posición carismática da crédito a aquellos que dicen hablar en nombre de las mismas palabras de Dios y sin embargo hablan en error. Interesante. Fuerte esa implicación. Por supuesto. Y es interesante que, por ejemplo, yo no me imagino en el tiempo de Moisés la gente diciendo, oye, pero si Dios usó a Moisés para abrir el Mar Rojo, pues yo voy a intentar también, pues a mí también me tiene que usar. Claro. Y dice, no, pero es que en ningún momento dice que Dios cesó en el Nuevo Testamento. El asunto es, hubo un momento dado donde el Antiguo Testamento dice que Dios también cesó de hacer eso por mano de Moisés. No. ¿Y por qué tú no te paras en el mar o intentas hacer eso? Correcto. Dios puede abrir el Mar Rojo hoy. Claro. Dios puede hacer ese milagro que hizo con Moisés. ¿Lo puede hacer hoy? Claro. El asunto es, ¿está operando Dios así hoy? No, por eso sería hasta loco que alguien se pare frente a un mar, diga, ahora como lo hiciste con Moisés, lo vas a hacer conmigo. No. De la misma forma, en la operación de los apóstoles, nadie, bueno, sí los hay, pero uno entendiendo bien que eso eran señales precisamente apostólicas, diría, bueno, yo voy a hacer todo lo que los apóstoles dieron, porque si fueron para ellos, también es para mí. Yo creo que para el beneficio de la audiencia, yo creo que es importante que sepan que, porque a lo mejor están mirándonos, están observando, están escuchando, y a lo mejor están diciendo, pero y estos tres, obviamente, nacieron dentro de esa posición, y por eso es que la sostienen y la defienden. Pero yo creo que para el beneficio de la audiencia, ninguno de nosotros nació dentro de esta posición cesacionista. Claro. Todos aquí venimos de la posición continuista, algunos en el movimiento pentecostal, otros en el movimiento tal vez carismático. ¿Qué fue lo que los llevó? Yo puedo dar mis razones, pero como me estoy dirigiendo hacia ustedes, ¿qué fue lo que los llevó a poder cruzar esa línea que muchos no han podido cruzar hoy y desean cruzar, pero por miedo o por inseguridad no lo han hecho? ¿Qué fue lo que ustedes entienden que los ayudó a poder llegar del continuismo a la posición bíblica del cesacionismo? La verdad que yo participé por lo menos en 2 congregaciones que tenían un tinte carismático o pentecostal. De hecho, básicamente participé en una iglesia que era carismática y otra que era pentecostal tradicionalista.
Y en ambas surgían estas manifestaciones que son atribuidas al Espíritu Santo. Lenguas, profecías, en una de ellas se hacían de una manera desordenada, en otra de una manera más ordenada. Y la verdad que, en mi caso personal, yo siempre sentía, en mi ignorancia, en lo poco que sabía de la Biblia, en que eso no estaba bien. La manera en que se hacía, algo está mal aquí, pero yo dentro de mí decía, si esto es de Dios, si esto es del Espíritu Santo, yo no me atrevo a decir nada en contra de eso. Sí, porque te acusan de que cometen Dios la es que lo está haciendo. del Espíritu. Y yo oraba, yo creo que es la experiencia de muchos, ¿no? Yo sé que no soy el único que pensaba así. Yo decía, Dios, si esto es tuyo, por favor, dame esa capacidad para hablar en lenguas, o para hacer milagros, o para profetizar. Y yo me quedaba callado, no decía nada, pero algo en mí me decía que eso no estaba bien, pero no me atrevía, no tenía los argumentos bíblicos como para entender que realmente lo que se veía ahí no era una obra del Espíritu Santo. Entonces, por la gracia de Dios, en mi caso, un día escuchando a MacArthur, que no tenía idea de quién era MacArthur, criticando a otra persona, lo empecé a escuchar sus sermones y luego me encuentro con el libro de él que se llama Los Carismáticos. Sí, veo que tienes varios libros ahí, si quieres dar alguna referencia. Por supuesto. Entonces... te los paso ahora. Sí. Quería... Y la verdad que llegó ese libro a mis manos y lo empecé a leer, me lo devoré, como se dice, en un par de días. Ese libro es peligroso. Muy peligroso, sí. Ha sido muy... Lamentablemente los círculos carismáticos pentecostales a veces no les gusta para nada ese libro. Sí. Lo persiguen, exigen que se saquen de las librerías y a veces es difícil conseguirlo. Correcto. Pero ese libro a mí me ayudó mucho. Y yo cuando lo empecé a leer, yo decía, wow. ¿Cuál es el libro? Me refiero específicamente a uno que se llama Los Carismáticos de John MacArthur, una perspectiva doctrinal. Okay. Ahora hay una nueva versión de este libro que es básicamente el mismo. Se llama Diferencias doctrinales entre los pentecostales y carismáticos. Perfecto, ese mismo. Correcto. Así que ese es un libro que yo aprovecho de recomendar. Y cuando yo leí este libro, él empezó a decir, estas son las lenguas bíblicas, esta es la profecía, este es el don de milagros y ¡wow! Doy gracias a Dios por ese libro. Y hay otro más que también quería aprovechar de recomendar, porque una de las razones que la gente abraza la posición continuacionista es porque no hay mucho material en español que defienda la posición continuista. Hay poco, pero hay. Cesacionista. Claro, hay poco material que defienda la posición cesacionista. Correcto. Entonces, uno de esos libros sería Las señales de los apóstoles, observaciones sobre el pentecostalismo antiguo y moderno, escrito por Walter Chantry. No, y es interesante que muchos piensan de que el único libro que existe, o que la gente, y tal vez al oír a Rodrigo dice, sí, se volvió cesacionista post Fuego Extraño. Sí. Porque dice, sí, son cesacionistas porque escucharon una conferencia de Fuego Extraño, se leyeron un libro y ahora son cesacionistas. Correcto. En mi caso yo no llegué a ser cesacionista por Fuego Extraño. Fuego Extraño confirmó en el sentido de ciertas cosas y prácticas que ya uno ve que eran contrarias a la Escritura. Y qué bueno que Rodrigo está tomando otros libros, porque piensan que el único libro que existe de este tema es John MacArthur. Inclusive John MacArthur, yo no entiendo, uno lo respeta y todo, yo no entiendo que sea la máxima autoridad en este tema. Lo que pasa es que por causa de la conferencia hizo el alcance que tuvo. El alcance que tuvo, claro, pero existen muchísimos más libros y qué bueno que Rodrigo los está trayendo hoy. Porque muchos acusan a los cesacionistas, este es macarturiano, como si él es el único que ha aportado a esta perspectiva. No, muy buena alcance, porque debemos reconocer, si estudiamos la historia de la iglesia de manera objetiva, que la historia de la iglesia, los grandes hombres, predicadores y teólogos de la historia han sido cesacionistas. Ese es un hecho, no es algo que tiene que estar en discusión. De hecho, John Piper dice lo siguiente. John Piper como continuista. Él es continuista y él dice: prácticamente todos los grandes pastores y maestros de la historia que admiro y que me han alimentado durante años pertenecen al primer grupo que cree que los signos o señales y prodigios eran solo para la era apostólica. Juan Calvino, Martín Lutero, John Owen, Jonathan Edwards, George Whitefield, Charles Spurgeon, Benjamin Warfield, mi propio padre.
pero no estoy totalmente convencido de su caso. Por otra parte, sí parece haber algo único acerca de la manera en que Dios hizo señales y maravillas en los ministerios de Jesús y los apóstoles. O sea, que él está reconociendo que lo que pasa hoy en día no es lo mismo que podemos encontrar en las escrituras en la iglesia primitiva. Claro, y no solamente eso, también él reconoce que los grandes hombres, teólogos y predicadores, fueron cesacionistas en la historia de la iglesia, en toda la historia de la iglesia. La posición continuista llegó a surgir al principio de 1900. Antes de eso, uno no tiene que ir tan lejos para darse cuenta de que aquellos que decían tener sueños de Dios, profecías y lenguas, eran considerados herejes. Pero con la popularidad del movimiento carismático a principios de 1900, lamentablemente no hubo nadie que en ese tiempo le hiciera un paralelo y dijera, no, eso no es bíblico. Correcto. El movimiento se agrandó tanto que ahora se siente como que estamos obligados a permitir esos excesos y tenemos como resultado posiciones como la que estamos discutiendo hoy en día. Quería continuar con los libros que quería recomendar. Sí. Rápidamente quería decir que quizás este es el mejor, que lamentablemente ya no está en publicación hasta donde yo sé, pero este libro está buenísimo. Se llama Satisfecho con la promesa del Espíritu, escrito por el Dr. Thomas Edgar. Y él dice que el subtítulo es Confirmando la plenitud de la provisión de Dios para la vida espiritual. Consíganse ese libro, es excelente. Excelente. Otro, que este sí está, de hecho me compré una copia hoy día. Tenía una copia, pero me compré otra copia porque la regalé la mía. Este es del Dr. Thomas. Fíjense que eso es una cosa buena de aconsejar a los hermanos. Consigan el mejor material que encuentren. Este material está hecho por teólogos serios, por gente preparada, académica. Este es otro libro, Entendamos los dones espirituales, un estudio versículo por versículo de 1 de Corintios 12 al 14. Correcto. Por el Dr. Thomas. Ese libro es muy bueno. Yo me lo compré y se lo he regalado a varios hermanos que están en el movimiento pentecostal carismático, pero se están dando cuenta de que aquí hay algo extraño que no cuadra con lo que la Biblia confirma, y ese libro les ha ayudado mucho. Claro. Otro libro es el editado por Wayne Grudem. Él es continuista, pero lo bueno es que aquí hay como un debate donde son presentados los 4 puntos de vista sobre el cesacionismo versus el continuismo. El nombre del libro se llama Son vigentes los dones milagrosos, 4 puntos de vista, editado por Wayne Grudem. Aunque presentan los 4 puntos de vista, por lo menos uno puede informarse, uno puede conocer y ver cómo interactúan entre ellos, entre las posiciones. Yo creo que ese aspecto de la investigación es bien importante, porque es que muchas personas que están en estos movimientos, ellos no se han detenido realmente a estudiar, investigar por qué ellos sostienen la posición que sostienen. Simplemente eso es lo que han visto, crecido ahí, y quien cuestiona, eso es lo que mi mamá cree, lo que mi abuelita cree, lo que mi papá cree. Y este aspecto, el creyente diligente de la palabra del Señor debe investigar estos temas. Y aunque haya llegado a la conclusión del continuismo, pero que por lo menos sepa defender su posición desde una perspectiva bíblica. Claro. Y en mi interacción, inclusive en mi testimonio personal, cuando yo empecé a investigar acerca de esto, yo me di cuenta que mis fundamentos estaban cimentados sobre la arena y que se iban a caer porque yo no tenía peso bíblico para sostenerlo. Y algunos lo basan en experiencias que tuvieron, y la experiencia fue tan fuerte que dicen, no, pero es que yo viví eso. Y la pregunta no es si la experiencia es genuina o no. La pregunta es si la experiencia es bíblica o no. Uno juzga la experiencia por lo que la Biblia enseña, no al revés. Y no al revés. Porque si la tuviste, por ejemplo, yo vivo en un estado mormón, donde gente cree en profecías actuales, el mormonismo cree en las lenguas. Correcto. Por ejemplo, dentro de la iglesia mormona se practica el hablar en lenguas, como los carismáticos. Y la pregunta que muchos dicen, ¿y tú crees que lo que vivió Joseph Smith es genuino o no? Yo creo que sí. Es decir, yo creo que la experiencia que Joseph Smith tuvo fue una experiencia verdadera. Ahora ¿la experiencia es bíblica? ¿O vino de parte de Dios? Vino de parte de Dios. Sabemos que definitivamente no. Pero de que tal vez la tuvo, de que alguien la habló, de que pasó algo por el estilo, tal vez sí. Bíblica no es. La tuvo, tal vez sí. Entonces hay cosas que nosotros decimos, no, es que yo cuando pequeño experimenté esto, y si experimenté una sanidad, pues tal vez fue de Dios. Correcto. ¿Me entiendes? Eso no se pone en duda, porque el cesacionismo no está en punto de que si sana Dios o no sana. El asunto es que puede ser una experiencia que no sea de Dios, y ahí es donde viene el punto. Tu experiencia no puede ser juzgada
fuera de la Escritura. Claro, yo creo que un error que comete el movimiento pentecostal y carismático es que asume que todo lo milagroso proviene de Dios. Claro. Y se olvidan de la realidad de que en la Biblia tenemos una evidencia tras otra de el mal también evidenciando este tipo de manifestaciones milagrosas. Lo vemos en el caso de los magos con Moisés. También convirtieron varas en culebra. Así que en este aspecto, afirmar que todo lo milagroso y todo lo que tenga que ver con sanidad proviene de Dios, creo que no es una posición sana que tomar al respecto. Y en los últimos tiempos dice que vendrán muchos haciendo señales y milagros. Entonces, una de las características de los últimos tiempos es ver en masivo este tipo de... Claro. Donde vamos a ver, yo no dudo que prontamente en medio de la Iglesia Católica surjan milagros por medio del Papa actual, que es carismático. Correcto. Y la gente vaya corriendo detrás de que, mira, me hizo el milagro el Papa o la Virgencita o quien sea. Sí. Entonces, porque esto es parte de la manifestación de apostasía de los últimos tiempos, donde Dios le permite un poder engañoso. Correcto. Porque aborrecieron la verdad. Rodrigo, para ir concluyendo. Sí. También quería, bueno, este libro ya es más conocido por todos, Fuego Extraño, de John MacArthur, ya es más fácil de conseguir. Y un libro muy bueno también, que también quería recomendar, que es el que se llama Los Profetas Falibles del Nuevo Calvinismo. Sí. Un análisis, crítica y exhortación a la doctrina contemporánea de la profecía falible, escrito por Michael John Beasley. Y ese lo pueden encontrar en Amazon, Kindle. Y por si alguien que está escuchando dice, bueno, Rodrigo, qué bueno que mencionas todos esos libros, pero yo en mi librería cristiana de la ciudad no encuentro nada de eso, ni Fuego Extraño lo encuentro. ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo le diría, escríbeme, búscame en Facebook, Rodrigo Ávila Leal, qué sé yo, www.facebook.com/ Rodrigo Ávila Leal. Mándame un mensaje y yo te mando lo que pueda. O un correo electrónico. O un correo electrónico, sí. También podría ser Rodrigo Ávila Leal, mismo nombre, rodrigoavilaleal@gmail.com. Escríbeme y yo te mando lo que tenga. Tengo artículos, sermones y algunos libros por aquí y por allá que te puedo mandar para ayudarte a entender. Porque como decías tú, Jorge, ahí está la clave, en que los cristianos empecemos a estudiar de manera profunda, analítica, estos asuntos, teológicamente. Y busquemos material y veamos de qué se trata esto. Porque si no, ¿cómo vamos a aprender? Esa es la solución para esto. Que aprendamos, que estudiemos, que vayamos profundo. Y que aprendamos a aplicar las reglas hermenéuticas. Para que no escojamos según lo que dice tal y tal persona, sino que tengamos esa convicción de saber que estamos interpretando la Biblia correctamente para llegar a qué teología es la correcta en este aspecto. Yo creo que hay un llamado. El propósito de esta conversación que hemos platicado anteriormente, Rodrigo, me has enviado material, Luis Soto, hemos platicado acerca de esto. Yo creo que el propósito principal de esta conversación, sabemos que obviamente esto es un tema que divide, esto es un tema que es controversial, pero el propósito es que tanto nuestros hermanos pentecostales, carismáticos y los reformados continuistas que hay dentro del movimiento reformado realmente evalúen cuál ha sido el fruto de esta posición en los últimos 100 años. Claro. Esta posición ha llevado a la iglesia, en este caso a la iglesia de Latinoamérica, a una centralidad en las escrituras, a una centralidad en el evangelio, a una centralidad en Cristo. La respuesta, y ellos la saben muy bien, es no. Claro. Y a veces se dejan de llevar por las estadísticas. Dicen, no, pero ningún movimiento ha tenido el crecimiento que ha tenido el movimiento carismático desde el 1900. Entonces, ningún movimiento hasta el día de hoy, ni aún casi los musulmanes, han crecido tanto como el movimiento pentecostal. Entonces, nos dejamos llevar por las estadísticas. Y si fuera por las estadísticas, mi hermano, los musulmanes son más. Están en avivamiento. Están en avivamiento. Entonces nosotros no podemos llevarnos por estadísticas. Correcto. De pensar, mira el auge. Inclusive una de las religiones que más está creciendo en el día de hoy es el mormonismo. Y porque está creciendo hoy mucho más que muchas iglesias de corte ortodoxo, vamos a pensar que el mormonismo debe ser una influencia de Dios o del Espíritu. No. Otra cosa, Jorge, es importante que después de hablar todos estos temas, tener misericordia, tener gracia, tener paciencia, de la misma forma que Dios la tuvo con nosotros. Correcto. Y que otros hermanos maduros la tuvieron con nosotros cuando veníamos con preguntas y dudas acerca de estos temas, y no pensar de que
la idea del video es atacar a todos aquellos que no son cesacionistas. Correcto. Sino entender de manera consistente a las Escrituras, consistente lo que la palabra dice acerca de estos temas. Entonces no es un asunto de vamos a hacer una batalla entre nuestros hermanos. No, compartimos juntos en el ministerio, compartimos juntos en medio de las conferencias, pero es necesario de que nosotros seamos consistentes con las Escrituras y traer una posición sana, balanceada acerca de lo que es el cesacionismo. ¿Algunas palabras finales, Rodrigo, que quieras compartir? Sí, tú dijiste que aquellos que somos secesionistas hoy es porque es debido a que John MacArthur presentó este argumento y hizo la conferencia y todo eso, pero eso no es verdad. Claro. Históricamente ha sido la posición de los grandes hombres y teólogos en la historia de la Iglesia. Y quería simplemente compartir, como para finalizar, lo que Spurgeon creía de las profecías. Sí. Y esto fue lo que él dijo, porque muchos no lo saben. Yo creo que Spurgeon hoy día sería odiado, no solamente por los carismáticos pentecostales, sino por muchos reformados. De hecho, yo veo a un sinnúmero de hermanos pentecostales, carismáticos y reformados continuistas citar constantemente a Spurgeon. Inclusive algunos lo han echado para el ala continuista. Correcto. Porque a veces decían que Spurgeon tenía una impresión donde aquel del sombrero de la esquina y hasta lo dicen, no, pero Spurgeon es del bando continuista, así que no me lo echen para allá. Correcto. Sí. Miren lo que dicen. Si alguien quiere aprender o saber un poco más de ese aspecto de Spurgeon, donde él decía o adivinaba o ciertas cosas, hay una explicación para eso. Él nunca clamó o dijo o afirmó ser un profeta. Nunca dijo eso. Claro. Él simplemente decía cosas, impresiones que él recibía, a veces estaba en la correcta y a veces no, pero él nunca dijo esto es profecía, esto es una revelación que Dios que estoy teniendo. Correcto. Pero es verdad que decía esas cosas, pero... Sí, ¿cuántas veces nos ha pasado que nosotros como pastores hemos predicado y alguien dice, pastor, esa palabra que usted dijo en medio de la predicación, Dios la marcó en mi vida y eso nosotros no podemos llamarle, pues mira, pues entonces el pastor tiene un don profético. Sí, correcto. No, en la profecía misma, es decir, la palabra profética más segura, Es la palabra habló de Dios. en el momento indicado, Y atendió las providencialmente, atendiendo una necesidad que Dios sabía que necesitaba. Eso es amén. Yo he dicho ciertas cosas que con el tiempo han pasado, he dicho algo que probablemente sucederá y sucede, pero adivinen qué, también he dicho un montón de cosas que pensé que sucederían y no sucedieron. Claro. Pero yo no voy a decir que eso fue una revelación Una de Dios, palabra de Dios cada vez que pasa lo que quise que pasara, lo que dije que iba a pasar. Esto es lo que dijo Spurgeon sobre el don de profecías. Y lo cito. Nunca sueñes que eventos se revelan a ti desde el cielo, o puedes llegar a ser como esos idiotas que se atreven a imputar sus locuras flagrantes al Espíritu Santo. Si sientes que tu lengua te pica para decir tonterías, sígueles su rastro al diablo, no al Espíritu de Dios. Lo que ha de ser revelado por el Espíritu, para que cualquiera de nosotros ya está en la palabra de Dios. Él no añade nada a la Biblia y nunca lo hará. Que las personas que tienen revelaciones de esto, aquello y lo otro, vayan a la cama y vuelvan en sí. Solo me gustaría que sigan el consejo y ya no insulten al Espíritu Santo colocando sus tonterías ante su puerta. Ese es Spurgeon, Presiones fuertes. por supuesto. Presiones fuertes. Pues Rodrigo, Luis, yo les quiero dar las gracias por este tiempo. Esperamos que de alguna manera esto ayude a hermanos en la fe. Sabemos que obviamente esta situación no va a cambiar de la noche a la mañana. Claro. Pero en el mundo latinoamericano, este tipo de conversaciones se tienen que llevar, se tienen que hablar de estos temas para que la gente por lo menos desarrolle una perspectiva crítica de investigación y de evaluación acerca de lo que creen y de lo que practican. Así es. Eso es básicamente el propósito de esta conversación. Le damos gracias, Rodrigo, por este tiempo. Gracias, sé que Jorge. podemos hablar mucho más Así porque esto es. es un tema extenso, pero por razones de tiempo, yo creo que lo que han compartido ha sido de mucha importancia, tiene mucho valor bíblico y para mí es una alegría el poder contar con hermanos en la fe que están dispuestos a hablar de estos temas a pesar de que estos temas a lo mejor no les generen mucha popularidad aún entre los círculos que nosotros, ¿verdad? Trabajamos en nuestras iglesias locales, aún entre nuestros familiares. Pero entendemos por convicción bíblica que esta es lo que la palabra de Dios revela de una manera consistente. Así que a todos los que nos sintonizan a través de Radio Faro de Gracia,
Les damos las gracias por este tiempo. Cualquier duda, pregunta que tengan acerca de este tema, si tienen preguntas acerca de los materiales que hemos compartido, escríbanos a contacto@farodegracia.com y trataremos en la mejor manera posible de dirigirlos a estos materiales, a videos educativos, donde ustedes puedan seguir informándose acerca de este tema tan importante. Dios me los bendiga y será hasta una próxima ocasión.